Buenos días, hermanos. Les damos la bienvenida a nuestro culto y hoy queremos felicitar a todas las madres. Felicidades, mamá. Bye. Bye.
Madrecita buena, que llenas mi vida con tu faz serena, de amor sin medida. Madrecita amada, que me hablas del cielo, que aprendamos de Dios, es tu gran anhelo. Madrecita linda, que igual que las flores, perfume nos brindas, con tu miel de amores. Madrecita mía, tú eres la mejor, hay paz y alegría a tu alrededor. Gentil madrecita, por lo que tú eres, hoy te felicita lo que tú más quieres. Feliz Día de la Madre. Yo amo a mi mamá porque ella me cuida, me cocina y me quiere. Gracias, mamá. Yo amo a mi mamá porque ella está llena de amor, se sacrifica mucho por mí y sin ella yo no hubiera nacido. Gracias, mamá. Te amo, mamá. I love you, Mom, because you're always there for me, with me and my brother, when times were good and when they were bad too. So, thank you, man. Love you. Mom, because you're my mom. Thank you. I love you, Mom. You have been my rock and a constant reminder of God's unconditional love. Thank you for all you do for each and every single one of us, and we love you. I love you, Mom, because you are a special person. You're more than a friend, you're family. Thank you, Mom. Te amo mucho, mamá, por tu amabilidad, tu paciencia. Tú siempre estabas ahí en mis altas y mis bajos. Siempre me dabas una palabra de aliento. Y también gracias por ser un gran ejemplo de cómo ser una mujer en Cristo para mí. Gracias, mamá. Te quiero porque me has dado la fortaleza en Dios, me has ayudado, me has dado paz, me has enseñado paciencia y me has ayudado a crecer en la vida, en todos los aspectos. Gracias. Thank you, Mom, because you've been there for me when I was crying, when I was happy. It's really like emotional just talking about it because, you know, you were a single mom and we didn't really have anybody. All the struggles you went through when I was helping you clean and make money at like 3 a.m. when I was 5. And the hardships was trying to buy a house, and we came so far in such little time, and just to see us where we are now compared to where we were back then, it's just really amazing. I love you, Mom. Thank you for always being there for me. Thank you. Love you, Mom. I want to thank you for everything you've done for me. You helped me so much in my life, and not only for me, for my sister as well. I want to give you blessings because you're always there for me, and I can never be grateful enough to have you in my life. So I'm thankful for that, Mom. It always breaks me a tear every time I see you and every time we're apart from school, from work, and it just makes me heartwarming. I just want to thank you so much, Mom, all right? Because it means a lot to me that you're always there for me, not only you, but just Dad in general. So I want to thank you for that. Thank you. Yo amo a mi mamá porque ella me cuida. Yo te amo, mamá, porque tú eres mi mejor amiga, sabes todos mis deseos y mis secretos, tienes un gran sentido de humor. A veces me has enseñado cómo ser una mujer independiente y una mujer fiel a Dios. Tienes un corazón de oro, siempre estás dispuesta a ayudar a tu familia, en la iglesia, con tus amigos, prácticamente con el mundo entero. Y si puedo ser media de la mujer que tú eres, gané el mejor premio en el mundo. So te amo y gracias. I love you, Mom, because you made me the person I am today. You taught me to never give up and to strive for anything that I want in life, and to always hold the Lord dear to my heart. I am truly blessed to have a mom like you, and I really hope you enjoy this Mother's Day. Thank you. Saludos y Dios les bendiga. Mi nombre es Johnny Miló y soy el ministro de jóvenes de la iglesia Sterling Road.
Quiero tomar esta oportunidad para felicitar a todas las madres que se encuentran viendo este video. Entendemos que muchas personas que no son madres, como tías, abuelas, primas o incluso hermanas mayores, han llenado y han hecho el papel de mamá en la vida de muchos. Y les damos gracias a Dios primeramente y después a ustedes por el trabajo sobrenatural que ha sido encomendado de Dios para cada uno de ustedes. Les damos las gracias de nuevo y las felicitamos por todo lo que han hecho y por todo lo que van a hacer. Dios les bendiga, las amamos cordialmente. La palabra del Señor en esta mañana se encuentra en 2 Timoteo capítulo 1 versículos del 5 al 7. La Biblia dice así: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también.
Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Amén. Muy buenos días, amados hermanos. Queremos darle la bienvenida a este servicio especial por el Día de las Madres. Pero antes de traer el mensaje de la palabra de Dios, me gustaría tener un momento de oración. Por favor, allí donde está, cierre sus ojos, incline su rostro, hablemos con Dios. Padre, recibe la gloria y la honra. Solo tú eres digno. Te bendecimos en esta hora y te damos gracias, Señor, por nuestras madres. Padre, gracias, Señor Dios, por darnos madres. Gracias, Señor Dios, te damos por la bendición que son en nuestras vidas personalmente y también en la vida de nuestra iglesia. La bendición que son en nuestra sociedad. Rogamos, Señor, que protejas a nuestras madres, que hagas un cerco alrededor de nuestras madres y que nos permitas disfrutar de ellas muchos años. Padre, sabemos que hay muchos que no pueden ahora darle un abrazo a sus madres, pero pedimos, Señor, que tú las abraces por nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, también ahora que tu palabra va a ser expuesta, asístenos y que este vaso torpe sea un instrumento de tu infinita bondad para que todos podamos escuchar tu voz. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, el mensaje se titula Un legado de fe. Y notemos que el título es un legado de fe y no una herencia de fe, porque la fe no puede ser heredada. Los padres no podemos creer por los hijos, sino que cada hijo debe tomar por sí mismo la decisión muy personal de seguir a Jesucristo todos los días de su vida. Como dice Romanos 14, versículo 12, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Por otro lado, el legado es un ejemplo. Un ejemplo que ha sido construido en el hogar a través de oración, enseñanza bíblica, comunicación, perdón, gracia, verdad y generosidad. Una de las más dulces y tiernas ilustraciones, imágenes en la Biblia que comunican o describen cómo es Dios, la hallamos en Isaías 66, versículo 13. La Biblia dice: como aquel a quien consuela a su madre, así os consolaré yo a vosotros, dice el Señor. Dios se compara con una madre. Y ciertamente, amados hermanos, las madres son el reflejo más exacto del carácter amoroso y compasivo de Dios. Cuando Pablo hace referencia a la fe de Timoteo en este pasaje que hemos tomado como base para el sermón, este pasaje que fue leído hace un momento, cuando él hace referencia a la fe de Timoteo, menciona que esta fe habitó primero en su abuela y en su madre. El verbo habitar significa vivir en. Y quiero destacar el tiempo verbal en que se encuentra expresado, porque es aoristo activo. Y esto significa al menos dos cosas. La primera es que la presencia de la fe en ella era permanente y no ocasional. Y eso nos dice acerca de la seguridad de la salvación que podemos tener. Y lo segundo es que esta fe estaba viva. Era dinámica y transformadora. Era una fe vibrante que llevaba fruto, que producía resultados beneficiosos. Hoy nuestras iglesias necesitan madres que enseñen la fe y modelen la fe. Mi oración a Dios es que podamos ver a Dios a través de las vidas de nuestras madres. Una verdad que estaremos aprendiendo durante todo este mensaje es que necesitamos madres que vivan lo que creen. Repito, necesitamos madres que vivan lo que creen. ¿Por qué necesitamos madres que vivan su fe, amados hermanos? Primeramente, por la urgente necesidad de auténtico cristianismo en el pueblo de Dios. En 2 Timoteo 1:5, Pablo dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Antiguamente, los padres eran los responsables de la educación de sus hijos. A pesar de tener un padre griego, un padre pagano,
La Biblia nos dice que en Timoteo había una fe veraz, sincera, genuina y sin pretensiones, gracias al modelo de fe de su madre y de su abuela. La expresión en este versículo de la Biblia, la expresión fe no fingida, describe un cristianismo auténtico. Esta característica, la sinceridad, no solo aparece en la fe de Timoteo, sino que también era un rasgo distintivo de su personalidad. Cuando el apóstol Pablo escribe a los filipenses, él decide enviar a Timoteo para conocer el estado de la iglesia en Filipos. Y la razón que el apóstol Pablo da, usted abre su Biblia en Filipenses capítulo 2, el verso 20 específicamente, la razón por la cual Pablo decide enviar a Timoteo, dice el apóstol Pablo, pues a ninguno tengo del mismo ánimo que tan sinceramente, y usa el mismo adjetivo que describe la fe de Timoteo aquí en este pasaje, dice, a ninguno tengo del mismo ánimo que tan sinceramente se interese por vosotros. Timoteo era un hombre intencional. De hecho, la Biblia usa este mismo adjetivo para describir el amor. En Romanos capítulo 12, verso 9, el apóstol Pablo dice, el amor sea sin fingimiento. Nosotros sabemos la importancia de la intencionalidad en los miembros de la iglesia. De hecho, la intencionalidad es una de esas características, es uno de esos principios bíblicos que transforman iglesias a la semejanza de Jesucristo. Y esta cualidad en Timoteo estaba marcada precisamente por la sinceridad. ¿Te imaginas lo que puede suceder con una iglesia llena de Timoteos? Un avivamiento en la iglesia, amados hermanos, viene como resultado de que sus miembros vivan un cristianismo auténtico. Hubo un rey en la Biblia que tuvo un trasfondo muy parecido al de Timoteo, y es Ezequías. Ezequías, al igual que Timoteo, tenía un padre pagano. El rey Acaz era un rey idólatra. Tal fue su idolatría que quemó en sacrificio a sus propios hijos. Sin embargo, en total contraste con su padre, la Biblia dice de Ezequías, en 2 de Reyes capítulo 18, versículo 3, versículo del 5 al 7, la Biblia dice que Ezequías hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Más adelante dice, en Jehová Dios de Israel puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él, y donde quiera que salía, prosperaba. ¿Qué hizo la diferencia entre Ezequías y su padre Acaz? Una madre, amados hermanos. Fue una madre. El nombre Ezequías significa Jehová es mi fuerza. Y su madre fue precisamente quien le puso ese nombre para que él no olvidara nunca en quién debía estar su confianza. El nombre de su madre fue Abi, fue hija de un sacerdote llamado Zacarías. Ella evitó cualquier influencia maligna de acá sobre su hijo Ezequías. Y esa fue la razón por la que cuando Ezequías sube al trono llevó a cabo en la nación uno de los más poderosos avivamientos religiosos que se registran en la Biblia. Sin duda, todo este conocimiento que Ezequías tenía de Dios, aquí dice la Biblia que siguió a Jehová, no se apartó de él, guardó los mandamientos de Jehová, todo este conocimiento él lo recibió de su madre. El nombre de su madre significa mi padre es Jehová. Necesitamos madres así. Madres precisamente así. Volviendo a la epístola, segunda epístola de Timoteo, nosotros podemos ver un marcado contraste entre Demas y Timoteo. Cuando Pablo habla de Demas, ahí en 2 Timoteo capítulo 4, verso 10, él dice de Demas, Demas me ha desamparado amando a este mundo.
El problema de la iglesia aquí en Occidente es que se ha secularizado al igual que demás. Mucha gente que cree ser cristiana ama más al mundo que a Dios. Vemos a muchos creyentes dejarse arrastrar por la corriente de este mundo. La Biblia dice, no améis al mundo, ni las cosas que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, dice la Biblia, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proceden del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Por otra parte, cuando Pablo hace referencia a Timoteo, él dice, verdadero hijo en la fe. Henry Hawkins, un pastor congregacionalista que murió a principios del siglo pasado, él solía decir lo siguiente: detrás de todo gran hombre ha habido una gran madre. Cuando Madame Campan preguntó a Napoleón cuál era la más grande necesidad de Francia, este respondió: madres. La iglesia, amados hermanos, necesita cristianos de una fe verdadera para poder experimentar en estos tiempos que estamos viviendo un despertar, un avivamiento. Y nuestras madres juegan un papel fundamental en esta misión. Charles Spurgeon, en su comentario, escribió acerca de este pasaje que tomamos como base. Él dice: existe una especie de transmigración de la fe, como si la forma misma de la fe que estaba en Loida y Eunice apareciera posteriormente en Timoteo. Sin duda hay ciertas idiosincrasias que pueden pasar de algunos cristianos a otros. Cuando esas idiosincrasias tienen un carácter elevado y noble, es una gran bendición verlas reproducidas en los hijos y en los hijos de los hijos. Creí que estaba escuchando hablar a tu madre, dijo alguien cuando oyó a una cristiana hablar sobre el Salvador. Hablas exactamente igual a como solía relatar ella su experiencia y describir el amor de Cristo. Dice Charles Spurgeon: dichoso el hijo que tiene una abuela y una madre caminando en la fe antes que él. Y añade: infeliz aquel joven que ha dejado la fe de sus padres y se ha apartado por completo. Así que, amados hermanos, una de las necesidades más urgentes de la iglesia hoy es precisamente cristianos auténticos. Y las madres que viven su fe, que viven lo que creen, pueden influenciar en ello. Segundo, amados hermanos, ¿por qué necesitamos madres que vivan su fe? Por la urgente necesidad de alcanzar a la próxima generación. En 2 Timoteo capítulo 1, verso 5, el apóstol Pablo dice, 2 Timoteo capítulo 1, verso 5, puede buscarlo en su Biblia, y dice el apóstol Pablo, la cual, refiriéndose a la fe, dice, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Notemos que Pablo dice que la fe vivió en tu abuela, le dice a Timoteo, en tu madre, y dice, en ti también. Hay 3 generaciones de fe en este versículo. Eunice, la madre de Timoteo, fue una judía que se convirtió al cristianismo. Lo sabemos por Hechos capítulo 16, los versículos del 1 al 3. El medio donde creció Timoteo era hostil y adverso a la fe cristiana. Listra era una ciudad pagana, un lugar donde no había siquiera una sinagoga donde se pudiera oír cada sábado 2 veces por semana la lectura de Moisés y los profetas. No había ni compañerismo religioso, no había medios de instrucción bíblica de ninguna clase, ni ejemplo religioso
de parte de su padre, pues era inconverso hasta donde nosotros sabemos, pero sí había una poderosa influencia. Una madre cristiana que se propuso alcanzar con la Escritura, con la palabra de Dios, a la próxima generación. En 2 Timoteo, capítulo 3, en el verso 15, el apóstol Pablo dice a Timoteo: y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y más adelante dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y este es el texto lema de nuestra escuela dominical. Debemos hacer todo lo posible, amados hermanos, para que la próxima generación conozca a Dios. El conocimiento de Dios viene por el estudio bíblico sistemático. Nuestros hijos no conocerán a Dios si en casa la Biblia permanece cerrada. La iglesia y la escuela cristiana son un complemento indispensable, pero nada sustituye a la educación en el hogar. Hace algunos años, cuando mi hija estaba estudiando en el BP Case, de hecho, para ser exacto, algunos meses, estaba mi niña estudiando en el BPK, la maestra hizo una pregunta acerca de Dios y Debbie levantó su mano y la respondió. Y en ese momento, cuando la maestra escucha la respuesta, le pregunta: Debbie, ¿quién te enseñó todo eso? Y Deborita respondió: mi mamá. En estos días estaba también hablando acerca de Dios con mi hija y me admiró que ella ilustrara la doctrina de la Trinidad usando un huevo que tiene cáscara, yema y clara, y son tres cosas diferentes, me dijo, y no se parecen, pero las tres forman un huevo, y así es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas diferentes, un solo Dios. Y yo le dije: Debbie, ¿quién te enseñó todo eso? Pensando que quizás lo aprendió en un culto de capilla de su iglesia, de su escuela, o aquí en la iglesia. Y le pregunto: ¿quién te enseñó eso? Y Debbie respondió: mi mamá. James Dobson, amados hermanos, escribió, este doctor en pediatría y también pastor, él escribió: no hay más importante labor en el universo que enseñar a los hijos a amar a Dios, vivir productivamente y servir a la humanidad. Y dice James Dobson: este ha sido el histórico rol de las madres. J.I. Parker, en el año 1973, escribió un libro titulado El conocimiento de Dios. En ese libro él destaca que la mayor necesidad de la iglesia es conocer a Dios. Y escuchémoslo en sus propias palabras. Él escribió lo siguiente: la ignorancia de Dios, desconocer tanto sus caminos como la práctica de la comunión con Él, es la raíz de la debilidad de la iglesia hoy en día. Las mentes cristianas han sido conformadas al espíritu moderno, el espíritu que enaltece el ego del hombre y solo deja cabida para pequeños pensamientos acerca de Dios. Las palabras de J.I. Parker están más vigentes hoy que antes. Amados hermanos, aprovechemos al máximo esta cuarentena para tener devocionales familiares y enseñar a nuestros hijos acerca de Dios y la Biblia. Es probable que cuando toda esta tormenta pase, estas oportunidades no vuelvan a repetirse. Dios nos está permitiendo tener un tiempo de calidad con nuestras familias para alcanzarlos con la verdad del glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y en último lugar, necesitamos madres que vivan su fe por la urgente necesidad de preparar a nuestros hijos para los tiempos difíciles. Repito, la urgente necesidad de preparar a nuestros hijos para los tiempos difíciles. 2 Timoteo capítulo 1, versículos del 6 al 7, la Biblia dice: por lo cual te aconsejo
que avives el fuego de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Por qué Pablo habla de avivar el fuego y de no tener un espíritu de cobardía? ¿Tendría acaso Timoteo razones para estar amedrentado? Timoteo estaba limitado por frecuentes sufrimientos físicos. En 1 Timoteo capítulo 5, versículo 23, el apóstol Pablo habla de sus frecuentes enfermedades. De hecho, en el tiempo de Timoteo, los creyentes eran perseguidos por el Estado por causa de su fe. Y un ejemplo tenemos en Pablo, ahí en 2 Timoteo capítulo 1, verso 8, Pablo dice que él es prisionero de Cristo, que estaba preso en Roma, precisamente por la causa, bueno, se cree en Roma, precisamente por la causa de Jesucristo, del Evangelio. En 2 Timoteo 4:6, el mismo apóstol Pablo dice, porque ya yo estoy para ser sacrificado. Timoteo también tenía una tendencia a la timidez. En 1 Corintios capítulo 16, verso 10, Pablo menciona y deja saber algo así. Timoteo también era joven. En 1 Timoteo 4:12, Pablo le tiene que decir que ninguno tenga en poco tu juventud. Pero también Timoteo tenía que enfrentarse y combatir herejías de hombres que eran muy osados. Si nosotros abrimos nuestras Biblias en 1 Timoteo capítulo 6, versos del 3 al 10, dice que estos herejes que enseñaban falsas doctrinas en la iglesia eran arrogantes. Dice que tenían un deseo enfermizo de cuestionar. Dice que provocaban discusiones, divisiones, creaban calumnias y malas sospechas y que siempre estaban causando problemas. Así que sí, había motivos para que Timoteo temiera. Ahora bien, noten, en el versículo 6, si usted es tan amable, busque 2 Timoteo capítulo 1, verso 6, versículo 6, el apóstol Pablo, y quiero llamar la atención de cada uno de nosotros a esta frase transicional. Pablo dice en el verso 6, por lo cual, que significa por esta razón. ¿A qué razón se estaba refiriendo? Estaba precisamente señalando la fe que ha mencionado, que ha venido mencionando en el versículo anterior. Lo que quiere decir es que aunque Timoteo tenía motivos más que suficientes para tener temor, no obstante, la fe genuina que le fue comunicada por su madre y su abuela le avivaría y daría valor para enfrentar cualquier dificultad en el desempeño de su ministerio. Amados hermanos, nuestros hijos nos ven vivir. Ellos ven cómo nuestra fe reacciona ante los problemas que enfrentamos. Ellos ven cómo nuestra fe reacciona ante esta dificultad del momento que estamos viviendo, la pandemia del COVID-19. Y es precisamente nuestra fe, nuestra respuesta de fe, la que les guiará a ellos en el futuro cuando enfrenten sus propios retos. Hay un himno que me gusta mucho a menudo cantar y recordar, y es el himno que nos hallen fieles. Y dice, después que nuestras vidas se hayan ido, nuestros hijos mirarán lo que hay detrás. Y dice la letra, ojalá que nos encuentren cuando ellos nos recuerden que dejamos, dice, que dejamos una luz que en el camino les guiará. Y dice, que nos hallen fieles los que vienen luego, les alumbre el camino nuestra fe, que las huellas que dejemos les guíen a Jesús, nuestras vidas les inspiren a obedecer. Y dice, oh, que nos hallen fieles los que vienen luego. Cuando nuestros hijos tengan que enfrentar los tiempos difíciles, ellos podrán resistir y vencer inspirados en nuestras experiencias de fe. Se cuenta la historia de un buque en el mar en el que se hallaba un pescador y su pequeña hija. Cuando dirigían el bote hacia la costa, una tempestad se levantó y los alcanzó.
La situación era muy peligrosa por causa de las rocas debajo del agua. Pero la madre, solícita, encendió una lámpara, subió al segundo piso de la casa y la colocó junto a la ventana. El hijo que se hallaba en casa le dijo: no servirá de nada esta luz tan pequeña. Pero ella se arrodilló junto a la lámpara y oró a Dios. A través de la tempestad, la hija vio la luz y el padre dijo: dirijamos el buque hacia allá. Despacio fueron hacia la luz y al fin ataron su barco y subieron a la casa. La madre, cuando escuchó las alegres voces de los suyos, exclamó: gracias a Dios, y luego preguntó: ¿cómo llegaron? La niña respondió: vimos tu luz cuando aún estábamos lejos. El hijo menor fue impactado por lo sucedido y dijo: es hora de que siga la luz de mi madre. Aquella misma noche entregó su corazón a Dios. Unos meses después, este joven enfermó de muerte. La noche en que moría, todos alrededor lloraban, pero el muchacho dijo: no lloren, no temo a la tormenta de la muerte, pues llegaré al puerto del cielo guiado por la luz de mi madre. Madres que vivan su fe es lo que necesitamos. Feliz Día de las Madres. Que Dios les bendiga rica y abundantemente. Un fuerte abrazo. Amén.